el tiempo diegético de una serie, o de lo que quieran, una película, una serie, lo que ustedes quieran, es vital porque les va a dar el margen que tienen para contar su historia y el tiempo que abarca su historia, que es muy distinto del tiempo real que tienen para contar su historia. Me explico, tiempo diegético es, ya les dije, el lapso en el que ustedes necesitan que su historia transcurra, y el tiempo real es lo que dura su guión. ¿Ya? ¿Cuál es el tiempo real del último Bastión? 35 episodios de alrededor de 40, 45 minutos cada uno. Ese es el tiempo real. Yo tengo 35 episodios que cada uno dura tanto, o sea, tantos minutos. Ese es mi tiempo real para contar el cuento, para contar la historia. ¿Ya? The Crown hasta ahora son 10 capítulos por temporada, me parece, ¿no? Tiene hasta ahora 40 episodios alrededor de 1 hora cada uno, tiene 40 horas hasta ahora. Es el tiempo real. Esa es la chamba que ustedes tienen que producir como guiones, ¿no? La película, por ejemplo, ya, Lo que el viento se llevó, que dura un montón, dura 3 horas y pico, ¿no? Titanic, que dura, eso es el tiempo real de la película, son 3 horas, 2 horas 50, algo así, ¿no? ¿Cuál es el tiempo diegético de Titanic? Creo que no pasa de 4 días, porque creo que el barco efectivamente se reventó al cuarto día, ¿no? Y la película empieza, bueno, la película empieza con la señora que tiene 100 y pico de años, ¿no? Con Rose viejita, ¿no? Pero digamos, el tiempo diegético del grueso de la historia, ¿no? Es estos 4 o 5 días, me parece, ¿no? Con lo cual es una historia de amor perfecta, ¿no? Porque es imposible arruinar una historia de amor en 4 días, ya no se pasen ya, o sea, ya si arruinan una historia de amor en 4 días es que están negados para el amor, por eso es perfecta, dura poco, bueno, Dios mío, qué horrible. Entonces quiero decir, el tiempo de la historia es 4 o 5 días, ¿no? Y el tiempo real es 2 horas 50, algo así. Entonces, una vez que ustedes tienen claro eso, ¿ya? Una vez que ustedes tienen claro eso, tienen que tener claro, por ejemplo, desde aquí empiezo, ¿no? La historia va a empezar en este año, va a acabar en este año, ¿ya? Y obviamente lo que lo que ustedes ya han acordado con producción, lo que ustedes ya han acordado con la gente que está financiando esto, son tan afortunados y han encontrado quienes lo financien, qué alivio, qué bueno. Tienen que tener claro el número de episodios, en caso que sea algo seriado, o o lo que dure la película o lo que dure el relato, ¿no? Estamos en un mundo en el cual es muy interesante, vamos a detenernos un poquito en esto de los episodios y esto. Estamos en un mundo interesante en el cual y la televisión tiende a eso, a trabajar cosas o cerraditas, que se llaman las famosas series limitadas. En mis tiempos, o sea, se llama miniseries, series limitadas, le llaman ahora. ¿Se han fijado ustedes en todo lo que se escribe en serie limitada? HBO presenta serie limitada, Netflix serie limitada. Ya, eso se llamaba miniseries cuando era chico, ¿ya? Son historias que tienen un inicio y un final, ¿ya? Y que terminan, y ahí muere, no hay más, se acabó, fin, ¿ya? O las famosas series por temporadas, ¿no? Que dependen, que el hecho de renovar o no la dichosa temporada, depende de qué tan bien le fue a la que están pasando, ¿no? Posiblemente si la corona, The Crown, si posiblemente The Crown hubiera sido un fracaso rotundo y no lo hubiera visto nadie en la primera temporada, ya no hacían otra, probablemente. Hubieran dicho, ay, qué lindo, hubieran hecho un barajo, ¿no? Ay, hicimos la juventud de la reina y qué lindo fue, y porque nadie dice nunca que le fue mal, ¿no? Pero en todo caso, entonces, eso, por ejemplo, es una característica de nuestros tiempos, que es que las series se renuevan, por eso que se llama temporadas, ¿ya? Las temporadas en inglés son season, ¿no? Season 1, season 2 y todo eso. En realidad tenían que ver con un concepto de televisión de señal abierta, porque, digamos, en Estados Unidos, que parece un poco el concepto de esto de las temporadas, tenían que ver con los capítulos que pasaban cada año. La televisión en Estados Unidos pasa sus series en los canales de señal abierta, no en streaming, no TV de pago, no, sino sus cadenas de señal abierta. Por ejemplo, pasan sus series durante alrededor de 24 semanas al año. Digamos, en la producción norteamericana,
una temporada solía ser, depende, solía ser alrededor de 23 o 24 episodios por año, porque el resto del tiempo no tienen esa serie, la pasan como 6 meses seguidos más o menos, que suele ser, si no me equivoco, suelen empezarlas como por abril y terminar como por octubre, si no me equivoco, más o menos. También tienen temporadas de menos episodios, puede ser de 13, ¿no es cierto? Pero que como que son medidas que tienen que ver con 13, 24, 25, además de unos cronogramas bien precisos, ¿no? En Estados Unidos, digo, para que sepamos cómo funciona la industria donde se hacen muchas cosas, ¿no? Ellos trabajan, por ejemplo, claro, tenemos tantos capítulos, una serie, por ejemplo, a ver, ¿qué series de temporadas normales tenemos que recordemos? Hay una serie muy divertida que se llama Amas de Casa Desesperadas. Y, por ejemplo, ellos trabajaban cada año y decían, este año se pueden hacer 23 episodios porque no sé qué día de semana se pasaba. Entonces agarran su calendario y veían, tenemos libres no sé por decirlo, van los miércoles, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cuántos los miércoles seguidos? No, este miércoles no se puede porque este miércoles hay esas cosas que les fascinan a los norteamericanos, el béisbol de la final, esas cosas, entonces esa fecha no, no, otro día toca, no sé, el 4 de julio, entonces tampoco. Entonces, dependiendo su calendario, veían si hacían 23 o 24 episodios, no sé si máximo 25, no lo sé. Pero digamos que eso es como el concepto que se tiene de las series, que se renuevan por año, y la renovación dependía de cómo le estaba yendo a la serie cuando estaban emitiendo, por ejemplo, el capítulo 4, 5, 6 de esa temporada. Pero lo que quiero decirles es que es necesario para cualquier persona que escribe, para cualquier creadora, cualquier creador, tener bien claro los episodios, el número de capítulos que tiene, y si está trabajando en una serie limitada o una serie que dependerá de temporadas. Si ustedes veían o quieren ver nuestra historia, que es una serie que hicimos muy bonita con mi hermana, está en YouTube gratis, ya, gratis, no hay que pagar, está al acceso de todos, es bien bacán. Tiene 80 episodios y murió. O sea, ya, y ahí, por ejemplo, tenemos el tiempo diegético. 1978 empieza y acaba en el año 2000. No nos metimos, le hicimos el año 15, 16, pero ya no nos metimos con más del 2000. Primero porque los actores ya no ya no jalaban más para aumentarles más años. Y segundo, porque ya no queríamos meternos con una historia muy reciente. Queríamos terminar en el año 2000, con eso acaba, ya entró Paniagua y se acabó la historia. Terminaba el año nuevo 2001, terminaba el 31 de diciembre del año 2000, con todos celebrando, oh, viene el nuevo milenio, viene el nuevo milenio. Por eso les digo, entonces el tiempo diegético es vital, clave, para saber qué vamos a desarrollar. ¿Cuánto tiempo tenemos para desarrollar cuánto tiempo de eventos tenemos que cubrir? El tiempo real es para saber cuántos episodios o cuánto tiempo tenemos para contar, cuánto va a durar el guión, en otras palabras, ¿no es cierto? Eso es. La miniserie es un género que recién, como digo, le habrán puesto el nombre. Yo cuando era niño, esa palabra miniserie no existió. Apareció cuando tenía unos 10 años, más o menos. En los años 70, 75, 75, por ahí, empieza a aparecer la palabrita, que al principio ustedes, ¿qué es esto de miniserie? Sonaba raro, ¿ya? Que eran historias que se cuentan, que no son más largas que una película para televisión, son más largas de 2 horas, pero no son tan largas tampoco como para que sea telenovela. Entonces son historias que tienen alrededor de 4, 5, 6, 8, 12. Es difícil, es una pugna terrible, una jalada de pelos entre gente que tiene pelo, entre los creadores, respecto a cuánto dura, cuánto es miniserie y cuánto ya es telenovela. Depende de cada país, no se hagan bolas, no importa, no interesa, cada país le pone el nombre que quiere. Mis amigos brasileros son bien chistosos porque le llaman, a nova miniserie da Globo, o nova miniserie da Globo puede durar 60 capítulos. Y yo digo, no te pases, es un telenovelón. ¿Ya? Ellos tienen un concepto de el nivel de producción que le dan, para llamarlo así o no. ¿Ya? Pero digamos como que lo más frecuente es que tenga pues 8, 10, 12, 20, por ahí. No tan largas tampoco, porque entonces se vuelve un telenovela. Entonces, la miniserie aparece en el Perú el año alrededor, las primeras peruanas
están marcadas el año 84. El año 84 es como que se dice la primera miniserie peruana que duró 4 episodios. ¿No? Y no era histórica, era transcurrida en el año 84. O sea, no necesariamente son históricas todas las miniseries en absoluto, para nada. No es sinónimo miniserie o serie limitada que sea histórico, no tiene nada que ver. Esa es una cuestión solamente del número de formato. Esa es un poco la historia de las series limitadas o las miniseries, ¿ya? Y el tiempo diegético. Viene entonces una cosa bien interesante y bien clave. Yo dije que me iba a pasar todos los 4 días diciendo, todo es clave, todo es clave. Sí, pues todo es clave. Bueno, algo clave que es, ¿qué van a decidir ustedes contar? Van a decidir contar un tiempo determinado en la historia de un país o la vida de un personaje que va alrededor del cual va a suceder todo en absoluto. Bolívar, la serie Bolívar, por ejemplo, ¿no? Bolívar, como su nombre lo indica, trata sobre Bolívar, ¿no? Entonces es todos los eventos sucedidos a lo largo de la vida de Bolívar. Nuestro punto, nuestro centro, nuestro protagónico, es el que va a contarnos todo su entorno, todo el mundo que vivió, todo lo que hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Es una elección, voy a hacer la vida de Bolívar. O voy a escribir la historia de un gran evento social, de un gran tiempo social, y los personajes van a estar dentro de ese gran evento social. Raíces, una maravilla de miniserie. Raíces es una miniserie soberbia que es del año 76, si no me equivoco. Es una miniserie maravillosa, hermosa. Yo no la he visto nunca completa en YouTube, debe estar tal vez, no sé si estará en alguna parte. En fin, es una maravilla de miniserie. Si deciden contar la vida de un personaje, fantástico. Elijan como creativos o porque su productor quiere o la razón que sea, a partir de dónde van a empezar a contar la vida de este personaje, cuántos años de la vida va a cubrir, ¿ya? De repente no quieren que el personaje, o sea, de repente, el otro día vi una miniserie que se llama Halston, que es la historia de un modisto importantísimo de Estados Unidos, estadounidense. No se dice norteamericano, se dice el país nomás, estadounidense, de un modisto famosísimo. Ahí, por ejemplo, no pusieron cuando se muere Halston, porque ya dijeron que fallece de complicaciones por el VIH, entonces lo terminan con que él mira el horizonte y ya ponen la leyendita luego, ¿no? Halston murió pocos meses después y ya. Está bien. Ustedes pueden optar por poner la parte de la vida que más les guste o les interese contar, ¿ya? Pero tienen que tenerlo claro también. Tienen que tenerlo claro. Y si quieren más bien entrar con contar un gran evento social, una gran época histórica, una gran etapa histórica, va a ser bastante más complejo por varias cosas que vamos a hablar ahora, que tienen que ver con la investigación, ¿ya? Ambas son difíciles, pero quiero decir, es hasta un poco más fácil, tal vez, no sé, esto no, de verdad es una piedra lo que he dicho, lo que voy a decir, pero tal vez contar la historia de una época, la historia de un tiempo, es más complejo porque implica contar muchos más puntos de vista, muchas más cosas de muchos sectores sociales, prestar atención a muchos más eventos, porque son más personajes, porque lo que interesa es un fresco social, me encanta esa palabra, un fresco social, ¿no? Lo usan, el fresco social tiene que ver con lo que hacían los pintores, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Que pintaban grandes frescos donde se contaba pues la historia sagrada, ¿no? O la historia de la epopeya del pueblo, ¿no? Una gran pintura mural, ¿no? Entonces, hacer un fresco social es como, pues, complicado, pero bueno, es lo divertido de este trabajo. Este trabajo de hacer ficción histórica es mucho más tranca que hacer ficción. Creo que eso ya quedó claro, ¿no? Y ahora con lo que vamos a hablar, más claro quedará que es una cosa difícil. A mí me encanta, es divertida, yo lo haría toda mi vida, pero es difícil. Entonces, viene algo que ustedes tienen que empezar tenemos que empezar a identificar, que son las fuentes. Vamos a las fuentes. Vamos a las fuentes. La investigación. No hay ficción histórica sin una investigación muy fuerte,
muy larga, que puede ser pesadita, que puede ser cansada, ¿ya? Que también hay que saber hasta dónde y hasta cuándo. O sea, es un trabajo que requiere de, de mucho orden y de mucha disciplina y de mucha capacidad de resumen, ¿ya? Volviendo al Bastión. María Luisa Adriansen, mi hermana, que es la co-creadora del Bastión, hizo la investigación. Yo honestamente no la hice. Yo honestamente no la hice. Yo leí los resúmenes que ella me daba. Ella había leído unos 12.300 libros, mentira, más o menos, pero leyó muchísimos libros, miles de libros, no sé, en realidad decenas sí, decenas de libros, y yo leí los resúmenes que ella me pasaba o las cosas más importantes que me señalaba, porque si no nos hubiera podido llevar mucho tiempo, porque hacer 17 años, perdón, no, 7 años y pico de tiempo diegético en una época tan compleja como es la emancipación peruana, en realidad es un chambón, es un señor chambón. Entonces, en realidad lo que ahí importaba era poder tener muy clara una línea de tiempo, como digo, empezamos acá, terminamos acá, y armar un esquema muy claro de qué va primero, qué va después, qué va después, qué va después, qué va después. Era un árbol de eventos históricos a partir de los cuales se armó la trama ficcional. O sea, es un guión donde lo que manda es los eventos, lo que mandan son los eventos históricos. ¿Ya? Eso es algo importante, es una cosa de concepto, es una cosa de concepto. Nosotros, como era un producto para el Estado, para la televisión pública, no podíamos, por una cuestión, como digo, de exigencias también de quien lo financiaba el producto, no podíamos cambiar fechas, no podíamos armar la historia en base a la ficción que nos gustaba más, sino al revés, armar la ficción en base a la realidad, porque teníamos que tener correspondencia para que ningún señor historiador nos quiera pegar, porque es el canal del Estado. Pero, por ejemplo, cuando este servidor hizo La Perricholi el año 2011, una telenovela, con Melanie Urbina, muy linda, con Alberto hizo la Melanie Urbina, como era Canal 4, América Televisión, y era una telenovela para que todos se diviertan y la vean, ¿no? Bacán, no es terrible ni urgente ni perentorio tener una exactitud histórica, y me salté en garrocha varias cosas. O puse eventos que servían porque era más interesante dramáticamente ponerlos acá, otros ponerlos acá, comprenden. O sea, no tenía la exigencia de ser rigurosamente histórico, porque no es una telenovela, pues es una telenovela para Canal 4, obviamente, ¿no? Entonces podía venir cualquier persona y decirme, su telenovela, señor, es histórica. Sí, es una ficción histórica porque está ambientada alrededor de los años 1760, alrededor del 1760. Perricholi es como que la parte sabrosa empieza el 1761, creo, y termina cuando se va a Matt, que es en 1775, más o menos, unos 12, 13 años de tiempo diegético, pero no es que he puesto las cosas en los tiempos que eran, sino en lo que me servía más a mí para contar mejor el telenovelón. ¿Ya? Comprenden. Y está bien. O sea, es una cuestión. Eva del Edén, otro telenovelón muy lindo que hicimos el año 4, hace mucho más tiempo, igualito. La acción empezaba más o menos en 1530 y algo, 40 y algo, y terminaba en 1700. Y ahí fue mucho más libre el no rigor histórico, porque, por ejemplo, en el tiempo que transcurría Eva del Edén, todavía no estaba instalada bien la Inquisición en el Perú, pero a nosotros nos servía un montón la Inquisición era importantísima, era divertidísima, habían cosas horribles, gente mala que quemaba personajes y cosas horrorosas como la Inquisición, entonces nos servía mucho para contar una historia más entretenida, entonces la pusimos, y no hay problema, porque estamos en una telenovela, no estamos haciendo una serie rigurosamente histórica, pero el canal del Estado sí te pide algo más histórico, lo cual me parece muy bien, para eso es el Estado, es de todos los peruanos, y todos los peruanos tienen derecho a querer que su entretenimiento tenga cierta base histórica. O sea, o sea, es interesante eso, la televisión pública tiene como objetivo, si bien el entretenimiento,
también tiene, o sea, te exige que sea cultural, que haya un elemento cultural en tu entretenimiento. Te lo exige de plano. Todo lo que ustedes ven en Canal 7, que es una programación muy buena, a mí me gusta mucho. Todo lo que ustedes ven es divertido, es entretenido, pero trae un elemento educativo. Está muy bien. El Bastión también, igual, Nuestra Historia también. O sea, eso es una obligación para el canal del Estado que me parece muy bien. La televisión comercial normal no lo tiene, solo tiene entretenimiento. Entonces mi objetivo es una telenovela divertida, que bueno, sí, obviamente, se basa en la historia, ¿no? Tiene todo esto, pero principalmente busca tener una historia muy truculenta, muy llena de mucho recuteco y todo, que no necesariamente tiene que ser rigurosamente histórico. Eso es. Bridgerton, yo siempre digo, no, Bridgerton, que no es histórico, está ambientada en una época determinada, pero es un divertido recuteco de todas las cosas que se le ocurren a Shonda Rhimes, que es una genia y que hace dinero donde mira, ¿no? Es la creadora de Grey's Anatomy y un montón de cosas más. Es una de los grandes nombres de la creatividad contemporánea de televisión, ¿no? Shonda Rhimes, una mujer brillante realmente. Sabe, conoce a su público, sabe muy bien lo que tiene que hacer. Sabe, pues, muy bien. Entonces, la investigación, madre mía, vamos a ver, vamos a sentarnos. Ay, qué flojera empezar, pero es muy bacán, muy bacán. Implica sumergirte en la mente de la gente de la época. Implica que tengas la gran humildad, no sé si la palabra es humildad, pero la gran buena disposición para dejar de lado tu cerebro, tus ideas, tus convicciones, tus formas de pensar, para meterte y sumergirte en la cabeza de los humanos que vivieron aquellos tiempos. Y esto parece fácil, pero no lo es, porque hay que hacer como una limpieza de lo que nos parece bien, lo que nos parece mal, para entender cómo a estas mujeres, a estos hombres de aquellos tiempos, les parecía el mundo, que siempre es muy diferente a como nos parece a nosotros. Mientras más nos alejemos de nuestros tiempos, más difícil será. Nuestra historia no tanto, nuestra historia transcurrió del año 78 al 2000. Era muy parecido a como ahora, sin embargo había diferencias, ¿eh? O sea, hemos cambiado como sociedad de los años 70 a aquí, ha pasado ya un buen tiempo. Pero imagínense una historia ambientada en 1800 y pico, 1700 y pico, 1500 y pico. Es bien fuerte. Entonces, primero vayamos a lo que se llama las fuentes. Entonces lo primero que uno suele hacer es buscar fuentes primarias escritas. ¿Qué quiere decir fuentes primarias escritas? Es bien fácil. Aquellas cosas que fueron escritas en la época que nosotros queremos contar. Ejemplo, las gacetas o periódicos de la época, los libros que escribía la gente en esa época, las cartas que le mandaba a la gente, las cartas. Eso es algo que ha desaparecido en este mundo, ya nadie escribe cartas. No, Dios mío, nadie escribe cartas, ya no escribe cartas, es la verdad, o sea, ya fue. Qué horrible, pero hay gente que todavía se emociona, no, recibí una carta, eso es ya, Dios santo, es una cosa que nadie usa, ¿no? Yo de niño escribía cartas, ustedes también seguramente antes de tener el Gmail, ¿no? O de repente ya tienen el Gmail desde que nacieron, no sé. Pero bueno, entonces la gente escribía unas cartas larguísimas, porque era la manera que tenía de comunicarse y además tardaban un montón en llegar. Por favor, estamos hablando de mundos en los cuales la correspondencia se podía tardar 3 meses en llegar de continente a continente, o más. Las gacetas, las gacetas. La Gaceta tenía, la Gaceta, por ejemplo, la Gaceta tenía un problema grave cuando era una Gaceta cuando era local no tenía problema, ¿no? Porque la Gaceta hablaba, pues, los periodistas de aquellos tiempos se iban, obviamente, a chismorrear, a ver qué estaba pasando en la ciudad, y venían y hacían ¿no? Su artículo, y lo sacaban a los días, y era muy cercanito, obviamente, pero cuando tenían que contar lo que estaba pasando en otros países, pobres periodistas, porque tenían que esperar la información que venía del barco, la Gaceta que venía de otro país, y entonces tu noticia era, ya, cuando ya la contabas, ya había vieja, había pasado Dios sabe qué, ¿no? Pero así era el mundo, pues, así era el mundo. Entonces, pero lo interesante de las fuentes primarias escritas,
Es que sí, pues, nos sumergen en cómo pensaba la gente. Las cartas son generalmente documentos, dependiendo a quién la mandes, muy mayor, más o menos íntimos. Tú le mandas cartas a alguien, se la puedes mandar por una cuestión obviamente oficial, ¿no? Formal, pero también se la mandas a gente que quieres. Las cartas personales son maravillosas. Te das cuenta de los sentimientos humanos, por ejemplo, ¿no? Que es diferente a cómo los entendemos ahora. Ejemplo concreto, ¿no? Las fórmulas, bueno, las fórmulas, ejemplo concreto de cómo entendemos las mentalidades o cómo entendemos la cultura de una época. Las formas sociales, la manera como se dirigía uno a la gente, la manera como era excelentísimo fulano, te entrego mi corazón, quedo de ti, etcétera, etcétera, da una idea de la formalidad o el formalismo social con lo que incluso trataban las personas de manera, ¿no?, cotidiana. Eso es bien interesante. Hay fórmulas sociales, por ejemplo, que nos suenan ahora como muy raras, como, ay, Dios mío, qué lambiscón, ¿no? Qué sobón, ¿no? Pero eran normales, eran normales. O también, acá hay una polémica divertida, pero se las cuento porque nos importa, ya nos interesa, viene el caso. Por ejemplo, hay unas grandes polémicas siempre entre las cartas que se han mandado personas célebres, escritores célebres, escritoras célebres, con algunas personas de su gran confianza, donde incluso dicen, Shakespeare le manda al conde de Southampton le hace unos poemas o le hace unas cartas o le escribe unos documentos que dice, vivo por ti, vivo por tus ojos, querido amigo, no, moriría por ti. O sea, tú piensas, Dios mío, están follando. No, no es tanto eso, es que son maneras que tiene la gente de entenderse. O sea, de repente sí, ¿no? Ya, ¿no? Pero no es tan simple como que porque pone eso, ya es que ya está loco de amor por él. No es tan simple. Hay que saber entender las fórmulas de cortesía, hay que saber entender la manera de redactar los sentimientos, hay que saber muchas cosas antes de lanzar ese tipo de afirmaciones. Porque tiene que ver con insisto, cómo es la manera de escribirse en ese tiempo. Las personas tienen maneras de acuerdo al tiempo en el que están. Expresan sentimientos de acuerdo en el que están, ¿no? Entonces, eso es bien relativo, ¿no? Las fuentes escritas permiten ver eso, por ejemplo, qué peso le dan los contemporáneos a un acontecimiento, a cuál le dan más peso y a cuál no, ¿no? ¿Qué cosa es más importante para ellos? Hay documentos escritos maravillosos de la vida cotidiana que a mí me encantan, me fascinan, me encantan. Ricardo Palma, por ejemplo, tiene una que es una maravilla. Ricardo Palma fue un extraordinario escritor peruano, todos lo conocen por el colegio, ¿no? Ricardo Palma, ¿no? Todos lo conocen por el colegio. Un extraordinario escritor que era, a ver, las tradiciones. ¿Qué tanto de valor histórico tienen las tradiciones? Tienen valor histórico, son muy importantes, pero los historiadores tampoco pueden darle un valor. O sea, Ricardo Palma es un gran escritor, no es un gran historiador. El señor Ricardo Palma es un extraordinario escritor que hizo de las tradiciones un género maravilloso, divertidísimo, que hizo su fortuna además, ¿no? Que lo volvió un escritor famoso, muy cotizado, que vivía de escribir, ¿no? Y muy respetado en sus tiempos y todo lo demás, pero es un escritor que los historiadores toman como una fuente de referencia, más no le dan crédito, porque el señor Palma, como buen escritor, escribía, ¿te acuerdas lo que le contaban? Lo que le contaba su tía Hermenegilda, lo que he escuchado de la madrina Juanita, que era la prima de la cuñada de la abuelita que conoció, ¿se dan cuenta? O sea, no es tampoco eso pues como para que tú digas, oh sí, así era la historia. Y se inventaba cosas también porque era un escritor muy sabroso. Pero por ejemplo, Palma tiene tradiciones divertidísimas. Yo para hacer Perricholi me leí todo Palma, porque Perricholi no buscaba el rigor, sino buscaba parecerse a Palma. Preferíamos el chisme más que la historia real, porque era más divertido el chisme. Obviamente, siempre más divertido el chisme. Obviamente, siempre es más sabroso, tiene más recutecos, tiene más relato ficcional. Todo lo que ustedes vean que dicen, no, toda la chismografía, no voy a hablar de los programas de chismografía actual que me parecen horribles, pero quiero decir, todo lo que tenga que ver con esas narrativas, claro, pues son más, inventan pues. Eso. Entonces, el señor Palmer igual.
Y por ejemplo, él por ejemplo transcribe, encontró una vez un diario, el diario de, no me acuerdo, la tradición tiene un nombre, el diario de un currotaco en Lima, no sé qué, que era todo lo que hacía un señorito de dinero en Lima en los años 1700, y ay, era el, Dios santo, era la vagonería, pero total, ¿no? Me levanté a tal hora, desayuné tal cosa, hice tal cosa, me fui a los toros, me fui a los gallos, me fui a visitar a no sé quién, me fui a visitar a no sé dónde, comí churros. O sea, esas cosas nos ilustran lo que era la gente, nos ilustran cómo vivía cierta clase social, ¿no? La que podía escribir ese tipo de crónicas y dejarlas para la posteridad. La gente del pueblo nunca ha tenido tiempo de escribir sus crónicas porque primero está trabajando todo el día para comer y segundo, no sabía escribir en la mayor parte de los casos. Es algo importante que tienen que saber. Por ejemplo, la alfabetización, que a nosotros nos parece lo más normal del mundo, era raro en otros tiempos. Primera cosa, por ejemplo, que uno descubre, quienes escriben cartas, quienes escriben libros, quienes escriben gacetas, una élite culta, una élite que tenía acceso a la educación formal, que era una minoría, una terrible minoría. Eso es importante, por ejemplo, de saber. Entonces, todas esas fuentes están teñidas de la visión que tiene esa élite sobre la sociedad y sobre el mundo de su época. Ojo con eso. Es bien difícil que podamos, o sea, es bien arbitrario decir, porque he leído en las crónicas escritas, ¿no? Las cosas que escribían en el tiempo, ya sé cómo pensaba toda la sociedad. No. ¿Tienes idea de cómo pensaba una élite, cómo miraba esa élite culta que podía escribir a su sociedad? Pero habían millones de humanos, millones de personas, que no tuvieron acceso a poder crear fuentes escritas y ellos lo veían de otra manera, que puedes deducir, obviamente, de acuerdo a la sensibilidad o de acuerdo a lo que lees del que escribe. Entonces es bien delicado eso, es interesante. Para nosotros fue una decisión, por ejemplo, importante a la hora que hacíamos el Bastión, de darle voz a la mayor cantidad posible de sectores sociales de la época, afroperuanos, población indígena, gente de pueblo, no sabían escribir, no o sea, la gran mayoría no sabía. Saber escribir y leer era un conocimiento muy valorado. Las mujeres, aún de clases medias, de clases no populares, con las justas sabían leer y escribir y a veces leían solo el catecismo y nada más. Si tenían buena suerte, tenían familias que les enseñaban más cosas, que les permitían leer libros, que les permitían leer novelas, pero si no leían nada, como que pasaban piola normal y no había nadie les iba a decir nada. Es bien fuerte eso ahora, nos parece raro, ¿no? Nos parece rarísimo. La población afroperuana, si sabían leer, algunos con mucha suerte, tal vez, porque sus amos eran buenos y les permitieron aprender, y esos esclavos afroperuanos fueron buenos y le enseñaron quizá a otros de los suyos. Ojalá, pero era raro, era rarísimo. La educación femenina, que nos parece normal ahora. ¿Saben ustedes cuándo demonios ha habido educación universitaria femenina? Recién, a fines del siglo XIX, que han permitido entrar a mujeres en la universidad para que estudien. En el Perú estoy hablando. Entonces, en el mundo, me parece que la primera universitaria, Elena Cornaro se llama, es una mujer de Venecia, veneciana, que si no me equivoco, por ahí me equivoco, Elena Cornaro, yo sí he leído, me encantó el nombre, un nombre precioso, Elena Cornaro. Me parece que es 1600 algo, que le permitieron como gran cosa entrar a la universidad, y todas eran mujeres que venían de unas clases sociales bastante altas, que podían acceder a la educación. Entonces, eso es, y la educación, digamos, masiva, popular, femenina, universitaria, es muy reciente, ¿ya? Es terrible, pero es verdad. Recién, no había, o sea, piensen ustedes que en el Bastión, por ejemplo, no existen los colegios para los niños en general. No existen. Existen los niños, la gente que tiene dinero, Paco Roble, la familia Paco Roble, la gente con dinero, puede mandar a sus hijos a colegios, hombres, a sus hijos hombres a colegios. Las mujeres ni sueñan en ir. No existe.
Si son buena gente, les ponen por ahí una institutriz que les enseñe cosas, o la mamá les enseña a coser, ¿no? A bordar, tal vez a leer, si es buena mamá, ¿no? Pero quiero decir, o si sabe, pero no mandan a las niñas al colegio, eso no existe, eso la educación obligatoria para niñas, uy, eso es modernazo, ese es siglo XX, es una cosa atroz. Entonces, eso es importante, por ejemplo, es importante el acceso a la educación, el acceso a la cultura, y tiene que ver con los libros, con lo que se escribe en ese tiempo, que representa un pensamiento de aquellos sectores que tenían acceso a la educación. Esas son las fuentes primarias escritas. Otra, las fuentes iconográficas. ¿Qué quiere decir eso? Imágenes. Vale decir, pinturas de la época, esculturas de la época, fotografías de la época. Si hay cine, maravilloso. El cine aparece en el mundo en el año 1895. El cine es la culminación de un montón de inventos, Obviamente el cine empieza con la invención de la fotografía, porque el cine es fotografía ese movimiento, ¿no? Obviamente ya lo sabemos todos. Y empieza el año 1895 con los hermanos Lumière, y a partir de ahí es una maravilla, porque los Lumière, que son los que, digamos, patentan, ¿no? Inventan públicamente el cine, y se hacen ricos con eso, maravilloso, documentan pues ya el mundo de su tiempo, salen con su cámara y filman la vida cotidiana. La primera película es la salida de los obreros de la fábrica, la llegada del tren, de París, ¿no? La plaza de París, ¿no? Los sitios de París, y gracias a esto ya tenemos documentos iconográficos de la gente en aquellos tiempos. Ahora que ustedes terminen la clase, de repente si les provoca, entren a YouTube y busquen Lima años 40, Lima años 50, Lima años 60, o otras ciudades, Cusco años 60 me parece que también, hay varias ciudades, y van a ver películas de la época, documentalitos, que qué bonitos son, qué bonito es ver esos tiempos. Nos suenan ahora como que, ay, hace cuánto tiempo, y tampoco hace tanto, ¿no? Yo nací en la década de los 60 y uno lo ve ahora y dice, bueno, así era el mundo en el que yo nací. Y nos parece ya, ay, Dios mío, ¿no? Dios santo, qué antiguo, eres de época, eres histórico. Sí, pues, todos somos históricos. Queridos, todos seremos historia alguna vez. Todos seremos una foto vieja de alguien en algún futuro. Foto digital o foto, bueno, eso las fotos digitales ahora, ¿no? O por ahí foto en otro registro, pero es lo normal. Es lo que es la vida y es el devenir. Entonces, esto es muy bonito es muy bacán cuando se tienen testimonios de cine, fotografías, ¿no? Las fotografías, por ejemplo, hay fotógrafos en el Perú maravillosos, ¿no? También, ya que estamos en eso, si van a ver esto en YouTube, véanse pues fotografías de Chambi, ¿no? Martín Chambi, uno de los mejores fotógrafos que ha parido la humanidad, ¿no? Qué hombre brillante, ¿no? Él hizo estudio, ¿no? Porque era un estudio, el señor Martín Chambi era una empresa maravillosa que hacía fotografías en toda la Sierra Sur de Perú. Estamos hablando de 1914, 1910, 20, 30, ¿no? Entonces, los hermanos Curret, que tienen un estudio maravilloso fotográfico. La guerra del Pacífico, por ejemplo, tiene una linda documentación que es antes de la invención del cine. La guerra del Pacífico tiene una linda documentación, linda por decir una palabra, porque es horrorosa, ¿no? Porque es tristísima, pero tiene mucha documentación fotográfica de la época, ¿no? Soldados. Grau, ¿no? Grau, ¿cuántas fotos hay de Grau, no? ¿No? Fotos de Grau, fotos de los héroes, fotos de... Ya sabemos cómo eran esos héroes, ¿no? Ya sabemos cómo fueron los campos de batalla, ya sabemos el desastre de la guerra. Las fotos que vienen de 1840 y tantos para adelante. El único libertador que tiene foto es San Martín. Si ustedes quieren ver una cosa divertida, entran también a Wikipedia y vean foto de San Martín. Tiene su foto. Tiene su foto el señor. San Martín le tomaron una foto, no se tomó, se tomaron una foto, le tomaron una foto un añito antes de que se muera, más o menos. San Martín fue el único libertador que alcanzó foto, ¿no? Porque tuvo una larga vida. Larga vida en aquel tiempo eran 73 años, se murió de esa edad, creo, 72, 73, no me acuerdo bien. Y era una larga vida, una vida larga, era un señor que llegó a viejo. En aquel tiempo llegar a 72, 73 era wow.
ahora ya no, la gente suele vivir un poco más, felizmente, ¿no? Pero en aquel tiempo ya eras anciano, ancianísimo, a esa edad. Y alcanzó felizmente el buen San Martín, buen hombre San Martín. Murió en una ciudad francesa, junto al mar, que se llama Boulogne-sur-Mer, ¿no? Que es una ciudad con mar, sur-Mer. Al final vivió con su hija, su yerno y sus nietas, y murió con ellos. Fue una vida buena. A diferencia de otros libertadores que murieron, el pobre Bolívar que se murió en una hamaca, como cuenta García Márquez en su novela maravillosa, ¿no? Se murió en una hamaca ¿de qué? De tuberculosis, de fiebre, de cáncer, no se sabe, o sí se sabe, pero no sé, depende. Todo el mundo quiere hacer el misterio de eso, ¿no? Me acuerdo cuando Hugo Chávez dijo, vamos a averiguar, de acá se murió Bolívar, y quería hacer, ay Dios mío, qué ganas de no dejar en paz a los muertos, ¿no? Pero bueno, entonces eso es las fuentes, fotografías, esculturas, pinturas, viendo una foto, una pintura, ¿cuánto podemos leer de una pintura? Una pintura, ustedes, si se tomaran el trabajo bonito, que es muy bonito, un día tuvieran tiempo en la vida de analizar cualquier pintura de 1600, de 1700, para ver que un retrato, todos los elementos de ese retrato cuentan muchas cosas, cuentan tanto. Un retrato de un rey, un retrato de una reina, un retrato te puede decir tantas cosas por los elementos de lo que estamos viendo, ¿no? Qué bonito, porque todo es bien, esos documentos, las esculturas, los monumentos, ¿no? Los monumentos, las pinturas, los retratos, recogen elementos que nos pintan un mundo. En tiempos pretéritos, antes de la fotografía, el retrato era vital, vital. Bolívar se empeñó en tener retratos era un hombre muy preocupado por eso, ¿no? O sea, necesito un retrato porque sabían que eso era la posteridad, sabían que eso iba a ser la imagen con lo cual lo iban a recordar. Era muy importante. Y ahí viene después el Photoshop de antes, ¿no? El Photoshop que era la pintura, ¿no? Salían todos más guapos, salían todos más altos, salían todos menos gordos, salían todos mejor de lo que eran. Porque el pintor, si no le caía o no le pagaban, ¿no? Pero era así, pues, la gente sabía que su retrato era la posteridad. Ahora, en cambio, ya, pues hay tanta fotografía. Ahora la gente le toma ahora 7 millones de fotos al día y ya, ¿cuál será? Ojalá que el retrato que quede uno no sea el que estaba sacando la lengua en el retrato que deje no sé, en la foto del celular. Dios mío, ¿ya? Entonces, y otra cosa, y luego vienen las fuentes primarias orales. Las fuentes primarias orales, como su nombre lo dice, son lo que nos enteramos por la boca de gente. Entonces, eso sirve, obviamente, en el caso que ustedes tomen una época donde todavía hay gente viva, obviamente, ¿no? No hay fuentes orales por Ouija, ¿no? O sea, cuando ustedes quieren, por ejemplo, yo por ejemplo lo utilicé mucho cuando yo hice una miniserie bien bonita, de un delincuente famoso llamado Tatán. Hice una miniserie hace muchos años, que es un famoso delincuente, en realidad, esa era la leyenda de Tatán, porque el Tatán auténtico fue un amponcillo muy famoso, que era guapetón, que vivió en Lima entre los años 40, 50. Y, por ejemplo, eso lo hice en el año 93. Y todavía había gente que lo había conocido. Todavía había gente que había tenido noticia de él, que lo había visto, porque lo matan creo que inicio de los 60, si no me equivoco. Entonces, ahí, por ejemplo, hablabas con gente, hablé con algunas personas, el antihéroe, claro, ¿no? Antihéroe, ¿no? Me interesaba escuchar lo que el recuerdo decanta de alguien, ¿no? Lo que ha quedado de una persona después que pasa mucho tiempo, qué se dice, qué se habla, la leyenda, pues, lo legendario, ¿no? También lo hice cuando investigué la vida de Sarita Colonia, que es un guión lindísimo que hicimos con Santiago Roncaliolo, el famoso escritor, cuando era un niño, un joven valor, el año 2001, en lo cual hablamos con los hermanos de Sarita Colonia. No sé si aún viven tenía dos hermanos vivos en aquel tiempo. Sarita Colonia es un personaje precioso. Yo le quiero mucho a Sarita Colonia, es un personaje simbólico muy lindo.
falleció en el año 40, es una chica que murió muy joven, de 26 años, nació el 14, murió el 40, y el año 2000, 2001 que hicimos la investigación, tenía todavía dos hermanos vivos, tenía dos hermanos vivos muy viejitos, ya haber fallecido ya. Entonces, o tal vez no, quizá no, no lo sé, no lo sé. Bueno, la cosa es que es importante eso también porque es primera mano, testimonios, entrevistas de gente. Eso es bien bonito. Claro, Sarita falleció joven, Sarita murió de 26 años. Santa Rosita, que me preguntan acá en el chat, doña Isabel, doña no, la gran Isabel Flores de Oliva, muere de 31 años. Es un personaje que me encanta también. Me encanta. Yo podría tirar una conferencia entera de Santa Rosa, porque es un personaje que me interesa mucho, me gusta mucho. Tengo mis opiniones. Le pego al que diga que era loca, porque no era loca. Eso pasa cuando ustedes no quieren leer. La gente que dice, era loca, es porque no entienden que la mentalidad de ese tiempo entiende la religiosidad femenina de una manera distinta a como lo entendemos ahora. El gran problema de hacer la época va a salir muy mal si ustedes quieren juzgar a los personajes de acuerdo a cómo se piensa en el siglo XXI ahora. Tan mal, van mal, están perdidos. Así no es. Así no es, así no funciona. Qué feo tu corazón. Así no resulta. Insisto, tienen que hacer un ejercicio de pensar en cómo los humanos se leían y se entendían en Patria Histórica, ¿de acuerdo? Cómo se leían y se entendían en aquel tiempo. ¿Ya? Ejemplo concreto, Isabel Flores de Oliva es una mujer que, en mi opinión personal, es muy brava, es una feminista de su tiempo, es una chica que no le da la gana de casarse, no le da la gana de casarse, no se quiere casar, no quiere pues, no quiere, pero tampoco quiere ser monja. Entonces la chica está fregada porque en ese tiempo es una chica de clase media, y en ese tiempo, si has nacido mujer, o te casas, o eres monja, ¿no? O te vas a la mala vida. Y la chica no quiere, puede ser ninguna de las tres cosas. No quiere. Entonces dice, voy a ser beata, que era un camino muy difícil porque implicaba quedarse soltera, implicaba aceptar que estaba siempre bajo la tutela de algún hombre, una orden religiosa o tu familia, y su familia estaba furiosa, porque esperaba que se case para que le dieran dote. Es una cosa que tienen que cuando vas a historias de época, en esos tiempos, en muchos tiempos, no sé en qué año acabó la dote ya, pero la dote en ciertas clases sociales era, de la clase media para arriba, era vital para casarse. Los padres se echaban a llorar a mares cuando tenían solo hijas, porque había que darles dote, o para que se casen, o para que se vayan de monjas. Porque para ser monja también hay que pagar una plata. No era nada fácil el mundo antes. Era bien difícil. Creo que está de más decir que era un mundo muy difícil para las mujeres, ¿no? Muy difícil para las mujeres. La mejor época para ser mujer es esta. Miren cómo habrán sido las anteriores, que la mejor es esta. ¿Ya? O sea, ahora ustedes tienen todo el derecho de decir, no, pero ser mujer es muy difícil, es muy fregado. Tienen toda la razón. Pero miren lo horrible que era antes, que ahora es la mejor. En serio. En serio. O sea, yo eso, siéntense a pensar un poco. Ahora una mujer puede, ya si le da la gana ser, no sé, ingeniera petrolera y le importa un pepino si se casa o no, vayan siempre por más, obviamente. Pero puede ser lo que quiere, si quiere no se casa, si quiere no tiene hijos, y nadie. No se podía pensar así antes. Era imposible, te metían al manicomio, eras loca. Entonces Santa Rosita, Isabel Flores de Oliva, es una chica que no le da la gana de casarse y dice, monja tampoco, no quiero ser monja porque van a estarme obligando a hacer mermelada y rezando todo el día, y ella quiere atender enfermos. Mi opinión personal es que era una médica empírica, que arma un hospitalito en su casa. Su mamá la quería matar porque llenó su casa pues de enfermos pobres, y ahí practicaba medicina, en mi opinión practica medicina indígena ella. Es una cosa que muchos historiadores lo rescatan porque ella, me voy a tirar la hora hablando de Santa Rosa, no, ¿para qué me dejan la lengua de Santa Rosa? No. Pero quiero decir, es un personaje bien bacán, bien bacán. Lo que quiero decir es las mentalidades, cómo son distintas. No, su mamá no fue curandera, su madre no. Su mamá no fue curandera. La madre de Santa Rosa, María de Oliva, era una señora muy enojada con su hija porque no se quiso casar y era una carga, y está siempre muy enojada. Y se queja mucho de que por su culpa ella vive en la miseria. La que dicen que fue
era una indígena que creció con ella, que viene de su época en Quibe. La familia Flores de Oliva vive en Quibe, donde está pues Quibe, ¿no? Quibe, que se acerca acá de Lima, en la Sierra de Lima, vivió mucho tiempo ahí y es un centro muy importante de medicina indígena. Entonces se deduce que la pequeña Isabel aprendió ahí medicina indígena con su parece, tiene la India Mariana, que vivió con ella toda su vida, su cortita vida, porque se murió de 31 años, parece que con ella, digamos, practicaba o le enseñó o eran patas en eso, ¿no? A mí me parece un personaje precioso, maravilloso, ¿no? Isabel Flores de Oliva, muy valiente para su tiempo, muy fuerte para resistir la presión de no ser monja y no casarse, ¿no? Pero como tampoco es tonta, por eso digo, me parece muy inteligente, se pone un hábito dominico. ¿Por qué Santa Rosita tiene un hábito dominico? ¿Por qué se pone el hábito blanco y negro, que es de los dominicos? Porque eran los de la Inquisición. Entonces Santa Rosita dice, si me pongo el hábito de los de la Inquisición, ¿no? Ya no me van a decir que soy bruja. ¿Ven que no tiene un pelo de tonta? Ya no van a decir que soy bruja, porque viene la Inquisición y me peleé. Entonces, claro, ella se pone el hábito para que no la molesten los dominicos, que son los inquisidores, y no la molestan, pues, justamente. Entonces, bien inteligente la chica. Cuando se muere la pobre muy jovencita, deja un montón de grupis. O sea, Isabel Flores de Oliva tenía un grupo de mujeres alrededor que andaban con ella, eran sus grupis. Y cuando se muere ella, es el concurso de quién es la nueva santa. Y la nueva santa es una señora, ya me dejaron la lengua, lo siento. La nueva santa, la que quiere ser la nueva santa, es una señora Luisa Melgarejo. Lo que pasa es que hizo una obra de teatro de eso, y en fin. Entonces, Luisa Melgarejo, que tenía mucho dinero, que era la esposa del rector de San Marcos, y la señora Melgarejo comete el gran error de que no se pone el hábito dominico, sino que es muy amiga de los jesuitas, y los jesuitas con los dominicos se odian a muerte, se quieren matar. Entonces, entre curas, los dominicos se dicen, ¡esa es bruja! Y agarran a todas las grupos de Santa Rosa y les pasan cosas terribles porque no fueron inteligentes de ponerse, o no tuvieron la astucia o lo que fuere, con los inquisidores, que eran los que decidían quién era bruja y quién no. Es muy divertido cuando ustedes leen, porque además es la historia de cómo las mujeres estaban recontra mega archifregadas, que tenían siempre que estar bajo la tutela o de curas, o de maridos, o de padres, o de alguien, hasta que por fin lograban, o sea, las únicas mujeres libres eran las que tenían un estatus que en ese tiempo era la felicidad, ser viuda. Solo cuando eran viudas, por fin podían disponer de su dinero y por fin podían tener una vida. Había que ser viuda. Hay que decir que para buena suerte de muchas, eran viudas bastante jóvenes, porque solían casarse a los 14, 15 años, con hombres de 40, 40 y tantos, como algo normal. Entonces solían quedarse viudas a los 30 y tantos, 40 años. Algunas se casaron después y fueron felices. Francisca Pizarro, la hija de Francisco Pizarro, por ejemplo, la pobre niña la casan a los 15 años con su tío, con el hermano de su papá, que tenía como 50, que es bien inmoral eso, es horrible. Entonces, pero la plata, se considera un dispensa papal, que Michi, que es el tío, no importa, ¿no? Y se casa, y queda viuda, pues la chica queda viuda a los 30 y tantos, con un montón de plata, y se casa luego, y en fin, es una gran telenovela, pero no se la voy a contar ahorita porque es enorme. Ya bueno, la cosa es una historia muy larga. Bueno, entonces, como último fuente primaria tienen el trabajo de campo. ¿Qué es el trabajo de campo? Que ustedes se vayan pues a conocer el lugar del cual quieren escribir. Que se va, por ejemplo, para el Bastión hay que irse pues otra vez a los museos, hay que irse a ver los edificios históricos que aún están en pie, hay que ir a ver todo lo que podamos que nos remita a cómo es el mundo físicamente, cómo es el espacio físicamente de estas personas que van a vivir en ese tiempo. La decisión de nosotros, por ejemplo, el pueblo de Magdalena, por ejemplo, el pueblo de Magdalena era el último bastión. La Magdalena era lo que es la plaza ahorita de donde está el Museo Bolívar, la Cabezota de Bolívar, eso que está en Pueblo Libre, eso era la Magdalena, esa zona, esas cuadras eran la Magdalena. Ahí vivieron los personajes en ese tiempo, ahí vivían. Y eso estaba a más o menos unas 2 horas a pie de la Plaza de Armas de Lima, caminando agilito, con buen estado físico,
llegabas en 2 horas por un camino que era una trocha, que ahora es la Avenida Brasil. Miren qué bonito, ¿no? Qué bonito pensar así. Piensen, a ver, váyanse ese tiempo, ¿no? Ustedes en ese tiempo, hay la Plaza de Armas, que estaba donde está la Plaza de Armas ahora, que no tiene nada que ver con la Plaza de Armas de ahora, eso es una construcción de los años 1930 recién, ¿ya? Pero físicamente estaba todavía ahí, estaba ahí, siempre estaba ahí, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes que son habitantes de 1820, están en la Plaza de Armas, centro de Lima, su casa queda en la Magdalena, hay que caminar 2 horas por una trocha que empieza o sea, se sale de Lima Cuadrada, se sale de la ciudad de Lima a la altura de lo que es ahora la Plaza Bolognesi. ¿Ya? Ahí empezaba Lima y se camina en un trochón, que es la Avenida Brasil de ahora. Se camina en una trocha y de ahí doblan en algún momento a la altura de Vivanco, ¿no? Y doblan y ahí está pues la Magdalena. Así era. Y eso es 2 horas de tiempo de la Plaza de Armas ahí. Creo que hasta ahorita, si tienen un buen estado físico, lo hacen en 2 horas de la Plaza de Armas a la Plaza de la Cabezota de Bolívar, creo que más o menos se hace, poco más depende de la persona. Estamos hablando de gente más o menos ágil, otros harían más tiempo, y a caballo se hacía en media hora. A caballo se hacía en media hora con el caballito, si no lo van a correr tampoco, ¿ya? Y en el camino esa trocha estaba llena de gente que vendía refrescos, que vendía dulces, o sea, piensen así hay que pensar para entender cómo se mueve la gente, cuánto le demora movilizarse de un lugar a otro, cuánto demora una maldita carta en llegar. La gente hacía testamento cuando viajaba porque no sabía si iba a volver, porque le tardaba, ir a Europa le tardaba 2 meses, ir a la sierra ir a la sierra de Perú le tardaba 2 meses también. ¿Cuánto tardaba el barco? ¿Cuánto tardaba el viaje en caballo, por la trocha, por la montaña? Dios santo, todo era muy difícil, todo era muy difícil. Y eso es bonito, pensarlo, o sea, bonito para nosotros pensarlo ahora. Para ellos era lo normal, tampoco era que decían, ay, te voy a caminar 2 horas para ir de la Plaza de Armas a la Magdalena, porque eso era el mundo. Para ellos era normal. ¿Ya? Nosotros podemos sufrir. Si nos dicen, tienes que irte a pie porque no hay combis, no hay nada de la Plaza de Armas a Pueblo Libre, diremos, ay, qué tal trecho, pero para ellos era la vida normal. Es normal. Así como para nosotros es normal decir ahora, ay, son 4 horas de acá a Santiago de Chile en avión, ya, normal, ¿no? Obvio, ¿no? Ya más rápido no lo haces, pues ya ándate en jet, no sé, en cohete, no sé, ¿no? Es normal para nosotros eso, ¿no? 4 horas, nada, ¿no? Para ellos era normal. O sea, las personas juzgan lo normal de acuerdo al tiempo que les tocó, ¿no? Pero lo bonito es que nosotros en nuestra cabeza de hoy nos metamos en las cabezas de estas personas para ver aquello cómo pensaban, cómo era su universo mental, cómo era su mundo. Era un mundo en el cual las distancias y otros países eran realmente muy difíciles y la inmensa mayoría de seres humanos se moría sin salir de su país nunca, porque era muy difícil irse a otros. O cuando se iban, claro, miren qué bonito le cuenta acá, mi abuelo iba en caballo al colegio en burro. Por eso digo, o sea, la gente todo le tardaba mucho, era difícil salir de tu país, salir de tu región era difícil. Entonces eso era lo normal. Y luego viene, una vez que han visto los lugares, han hablado con gente, han conocido, han respirado, viendo los lugares, viendo las fotos, luego viene una cosa muy importante que es, bueno, voy a decidir con toda la investigación que he hecho, con todos los libros que he leído, que eso fue una cosa que con María Luisa, mi hermana, decidimos. Yo le decía, muy bien, has leído, Dios mío, mujer, has leído 427 libros, yo tengo los 7,000 resúmenes, tenemos no sé cuántas páginas de información. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a usar? Viene una etapa bien, bien pesadita que es, ¿qué cosa descarto? ¿Qué voy a usar y qué voy a descartar? Porque ni Mandrake puede poner todo, pues. Mandrake, esa referencia que uso. Nadie puede poner todo. Nadie puede poner todo lo que he investigado, es imposible. Se pasarían, el bastión duraría 350 horas, no 35, si pusieras toda la investigación. Tienes que descartar, tienes que ver lo que vas a usar
lo que sí y lo que no, lo que te va a servir de acuerdo a la línea argumental que has creado de eventos, y vas a elegir, vas a descartar. Y eso es bien bravo, porque ahí depende ya cómo es tu trama, cómo es tu argumento, cómo es tu estructura, de lo cual hablaremos en el siguiente capítulo de este taller. Entonces, pero ese es lo vital. Ya que tengo investigación, y también, y otra cosa importante, tienen que fijarse fecha de inicio de investigación y fecha final, porque, o sea, estoy hablando como, si ustedes lo quieren hacer de motu propio, ¿ya? Si están contratados por alguien, la fecha final te la va a dar el productor. O sea, te va a decir, mira, miren ustedes creativos, nosotros tenemos que empezar a grabar tal fecha, ¿ya? La plata está para tal fecha, así que tienen que estar todo para tal fecha y se acabó. Fin, no hay discusión, ¿ya? Entonces ahí la fecha te lo pone quien paga. Chévere, bacán. Pero de repente ustedes, obviamente, que son gente que está buscando más bien expresar su creatividad, desarrollar su creatividad, no tienen ahorita una persona que les está pagando ni que les está obligando. Lo quieren hacer porque quieren. Me parece maravilloso, así todos empezamos. Pero entonces yo les recomendaría modestamente que también digan, hasta acá investigo o hasta de acá. Hoy día empiezo y hasta acá llego, porque si no, se pueden pasar 40 años. O sea, les pueden dar lustros de lustros investigando y nunca van a acabar. El conocimiento es infinito y es enorme. Felizmente ahora tenemos internet. La cantidad de cosas que uno se ahorra físicamente gracias a la internet. Yo me he hecho una investigación enorme yo escribí una historia sobre Federico García Lorca. Miren qué audaz, qué osado lanzarme a escribir de otro país. Por ejemplo, entre los libros que encontré de toda la época de García Lorca, que me leí un montón, más toda la obra de García Lorca otra vez, y en internet de un montón de documentos y cosas sobre la época, porque no tenía pues plata para irme a España, ¿no? No se pasen. Yo fui a España después de haber escrito la obra. ¿No? Entonces, es una maravilla que ahora tengamos internet. Tenemos tantos conocimientos, tantos ahora al alcance de todo el mundo, porque no me vengan. Yo sé que los libros son caros, yo sé que comprar cosas es caro, yo sé, pero el internet ya no se pasen ya. O sea, la gente ahora puede, en lugar de usar sus 2 soles de cabina para irse a jugar Dota, si le da la gana puede irse a leer libros y puede irse a informar de lo que le dé la gana. ¿Ya? Ahora es una cuestión de opción personal. Claro, pues usarla bien, ¿no? También puedo usarla Dios mío, el internet se puede usar en cosas espantosas como en cosas maravillosas, ¿no? Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, eso es, ¿ya? Y cuando ustedes, y para terminar este momento teórico, cuando ustedes han decidido, a la hora de hacer una ficción histórica, usar una época o usar un personaje, se pelaron porque están obligados a poder responder cualquier pregunta acerca de los conocimientos básicos y necesarios para ese mundo. Ejemplo concreto. Nosotros, a la hora que hicimos el bastión es un elemento que estoy usando todo el tiempo porque obviamente es lo que hicimos, ¿no? Y es como la base de este taller y todo lo demás, ¿no? Obviamente. Nosotros nos enteramos de todo lo necesario para saber de ese tiempo. Y si ustedes nos preguntan, por ejemplo, qué comía la gente, lo tenemos que saber. Así como les he dicho, lo que tenía que caminar para llegar a un sitio, ya, ¿qué comía? ¿Cómo eran las costumbres? ¿No? ¿Qué se usaba? ¿Qué ropa se usaba? ¿Cómo se entendían? ¿Qué lugares había donde se estudiaba? ¿Cuáles eran las cosas importantes? Todos esos detalles, todos esos conocimientos cotidianos, qué se vendía, cuál era la moneda, todo eso lo tenemos que saber. Todo eso tenemos que poder responder todo eso. Si ustedes quieren hacer una investigación sobre 1500, 1600, 1700, la época que les dé la gana, la época que quieran que les provoque, tienen que saber esas cosas. Yo no puedo escribir una historia en Eva del Edén, no puedo decir, van a comer jamón y sacan su sándwich. No es así. No es así, ¿no? Jamón en rodajitas, comían jamón, pero no es, vamos a, porque ambientación no va a decir, ya, desayuno, y va a poner la mermelada en el vasito y no va a poner la margarina. No existe nada de eso.
Hay que saber todo eso. La gente de dirección de arte lo estudia también, obviamente, pero eso lo tiene que saber el guionista, los escritores, tienen que saber eso, porque a ellos les van a preguntar. Hacen su chamba por su cuenta también, porque son profesionales, son gente que sabe, ¿no? Obviamente, Susana Topayache es una directora de arte maravillosa, evidentemente, por ejemplo, sabe perfectamente bien lo que existía, lo que se usa, sabe lo que tiene que poner de elementos y todo, pero también los escritores tienen que saber, porque así entonces puede, o sea, algo tan trivial como, por ejemplo, el lapicero. ¿Desde cuándo se usa el lapicero? Como ustedes y yo hemos nacido, todos acá hemos nacido, todos, con el lapicero, desde que nacimos ya hay lapicero, podríamos pensar, pero el lapicero debe ser de hace, no necesariamente, los lapiceros son del siglo XX, de alrededor de, no me acuerdo qué año, eso está en Wikipedia, lo sacan fácil. Pero en otros tiempos se escribe con tintas, se escribe con plumas, se escribe o con carboncillo, que es lo más práctico ha sido en tiempos pretéritos, escribir con carboncillo, ¿no? Que es lápiz, ¿no? Sacarle punta a un carboncito y escribir con eso, es lo más práctico, con eso se dibujaba, ¿no? Con eso se escribía un poquito, es lo más práctico siempre, pero la gente formal que sabía escribir, que mandaba documentos, escribía con tinta. Qué horrible escribir con tinta, Dios mío, yo me mancharía, yo haría una cochinada, porque soy muy torpe para la tinta, haría una cochinada asquerosa, hubiera botado todos los papeles, qué horrible, pero bueno, en fin. Pero esas cosas hay que saber, pues, para que vean que nada es impune a la hora de escribir historias de época. Nada se puede dejar. Drama y melodrama, ya. El drama en su origen básico es acción. ¿No? Un drama es drama como palabra significa acción. Drama se refiere en términos de formato, de género, se refiere a una historia que tiene elementos, digamos, como básicamente más, la palabra no sería serios, más, no llegan a ser trágicos, pero sí de realidad de la vida de la gente, cosas que le suceden, ¿no? Cosas del devenir cotidiano contadas de manera como con cierta seriedad, ¿no? El último bastión es un drama histórico, porque cuenta la vida de manera realista, más o menos realista, no es farsesco, no es farsa, no es comedia, no busca hacer chistes todo el tiempo, es una historia, es un drama. No es un melodrama, ¿por qué? Porque el melodrama significa drama con música, melo es música. El melodrama es un género muy, muy, muy simpático que lo inventaron, lo inventó la gente de teatro en Francia a fines del siglo XVIII, lo inventaron alrededor de 1790 y algo, después de la Revolución Francesa, es muy importante esto. El melodrama lo inventan unos empresarios teatrales franceses, muy vivos, muy inteligentes, que hacen espectáculos para el pueblo llano, que le parecía un poco, mucha cosa, los dramones históricos, los dramas de los autores serios, ¿no? Tipo, ¿no? Corneille, Racine. Entonces, inventa un género muy parecido a las telenovelas de ahora, que es una historia de truculenta total. Truculenta total, se roban a la chica, en realidad es una princesa, pero se la roba un malo, entonces la maltratan, un malo, o sea, el origen de la telenovela es el melodrama, ¿no? Ya llena de truculencias, de cosas inverosímiles, muy chistosas, y es larguísimo. Son espectáculos que duran 4 horas, y cada acto tiene música, sale un grupo musical, salen a tocar algo, sale a cantar a alguien, hay perros amaestrados, hay un poquito de circo, o sea, es un espectáculo muy gracioso, era un espectáculo muy para el pueblo, muy popular, se daba los domingos, porque era el día que tenían libre, algunos con sábados, mucha suerte, eran muy baratos, y a la gente le encantaban, porque eran historias muy simples, muy sencillas, eran un cuento muy gracioso, muy fácil, era para pasar el rato. Y eran todos muy exagerados. El melodrama implica enfatizar sentimientos, que todo sea como rimbombante, como que muy grande, de gesto muy, muy exagerado, ¿no? El melodramón, ¿no? La música del melodrama es una maravilla, ¿no? Los violines, los pianos, ¿no? Las telenovelas que vemos, las telenovelas que hago yo para Del Barrio son muy divertidas con sus músicas melodramáticas, ¿no? Hay una parte que nos reímos siempre mucho que es Dios mío, empiezan los coros de ángeles. ¡Oh, oh, oh!
uy, Dios mío, ya eso es así el colmo del melodrama. O sea, ya esas cosas se enfatizan para que la gente, sienta una emoción como muy, claro, los turcos, los mexicanos, los argentinos. El melodrama es un género que lo hacen bien todos los países que hacen ficción. No tiene nada que ver con histórico esto ya, es ficción, histórico, no histórico, no importa. El melodrama es el género latinoamericano por excelencia. Me podría hacer largos seminarios de melodrama porque también me interesa mucho. Ya se ha dicho que yo soy telenovelólogo, yo hago telenovelas, escribo telenovelas y es mi campo de trabajo. Pero estamos acá centrados en la ficción histórica, así que no me hagan hablar o me jalan la lengua peor que Santa Rosa y es el fin. Entonces el melodrama, digamos, cuando quieran hacer algo histórico, no es muy recomendable el melodrama, porque el melodrama como que le quita, salvo que quieran hacer una cosa más lúdica, más simple, a lo histórico le funciona mucho mejor el drama, porque le da como da un interés mucho mayor, ¿no? Parece como da más ganas de ver. Los melodramas suelen ser como más para historias más contemporáneas, o ficción contemporánea, o historias más truculentas y todo eso. Los melodramas históricos se hacen, no crean que no. El cine español, por ejemplo, lo hizo mucho. El cine español, por ejemplo, de la época franquista, que fue del año 39 al año 75, de 1939 al año 75, Francisco Franco, bueno, la guerra civil española, la pierden los liberales, la pierden los republicanos y entran los falangistas de Francisco Franco, que instauran la censura y un montón de cosas. Ellos trabajaron mucho, por ejemplo, en melodrama histórico y hacían películas en las cuales ensalzaban a los héroes que les interesaba ensalzar, ¿no? Como parte de la ideología pues, que manejaba Franco y todo esto de arriba España y todo eso. Otro temazo muy paja que no voy a extenderme. Y ellos trabajaron mucho en melodrama histórico porque les interesaba que el público tuviera una identificación muy patriótica o muy, ¿me entienden? O muy excesiva y enfática, rimbombante con los símbolos que ellos vendían. Entonces, es como que una manera de manipular también, ¿no? El melodrama manipula muchísimo. Bueno, todo el mundo manipula, los dramas también. Es mentira que no manipulan, pero quiero decir, es como más clara el crearte un sentimiento determinado. El melodrama te quiere obligar casi que te dice, tienes que llorar, tienes que emocionarte porque te he puesto la música de los violines y los coros de ángeles, y todo eso. Entonces, te dan cuenta, te crea un clima para que tú tengas que sentir eso. Te manipula mucho más el melodrama. Manipula tus sentimientos mucho más, ¿no? Mamita, no te mueras, mamita. Oh, tienes que llorar, pues el niño está llorando porque muere su mamita y se pone a dar alaridos. Entonces, el melodrama es eso. El melodrama es eso. Los dramas no. Los dramas buscan acercarte a ti de una manera mucho más, no sé cómo decirlo, mucho más tranquila. Mucho más para que tú también lo puedas leer de una manera menos manipuladora, ¿no? Igual hay manipulación. Los guionistas manipulan todo el tiempo. Nuestro trabajo es manipular emociones, pero depende qué queremos manipular y cómo. Ahí viene la graduación. Y eso evidentemente se conversa con los directores que van a hacerlo. Y tu mismo guión, ya de plano trae una manera de contar la historia. Tu propio guión ya está claro que es un drama, un melodramón, por tus textos, ¿no es cierto? Por tu lenguaje, por la manera como planteas la escena. Y eso es una cosa que ya viene en el guión. Y conversaremos de eso más adelante porque todavía tenemos 2 sesiones más. Entonces nos despedimos ya hasta el martes. Muchas gracias a ustedes por su atención y nos vemos. Chao.